Bueno, mis hermanos, estamos en la escuela de idolatría. Estamos dando la serie acerca de la idolatría, estudiando un libro, o la escuela se basa en un libro de Timothy Keller, Dioses que fallan. Y hemos estado viendo a lo largo de estas clases varios de esos dioses que pretenden satisfacer nuestras vidas, pero que terminan por fallarnos y dejarnos vacíos. Hemos examinado, por ejemplo, mis hermanos, los ídolos personales como el amor romántico, la prosperidad económica o el éxito político. Ese tipo de ídolos no son tan difíciles de localizar, pero hay otros que vamos a ver hoy que influyen en nosotros, pero que están escondidos. El título de la escuela de hoy es Los ídolos ocultos en nuestra vida. Los ídolos ocultos en nuestra vida. Y no son ídolos de nuestro corazón, sino de nuestra cultura y nuestra sociedad. Son externos a nosotros. Aquí resumido, 3 ídolos que vamos a estar examinando hoy. El Dios del beneficio, número 1. Número 2, los ídolos en nuestra cultura. Y número 3, los ídolos de nuestra religión. Y ahora que usted los escucha así, parecen muy desligados el uno del otro, pero conforme avance la enseñanza nos vamos a dar cuenta de que todos están entrelazados de alguna manera. Y para empezar, quisiera hablar acerca del Dios del beneficio. El Dios del beneficio. Dice así, una ceremonia, en el 2009, durante una ceremonia no oficial de la Harvard Business School, casi la mitad de los licenciados prometió lo siguiente, atentos, actuar con la máxima integridad, número 1, resistirse a las decisiones y conductas que potencien mis propias ambiciones estrechas, número 2, trabajar de tal manera que fomente el valor que puede crear mi empresa para la sociedad a largo plazo. Esta es una academia de negocios de Harvard, y este es un juramento que muchos de sus estudiantes hicieron, que consistía en no solamente trabajar, sino hacerlo de una manera ética y moral. A lo que la revista The Economist, muy conocida y famosa, respondió lo siguiente diciendo que los gestores económicos tienen una sola meta, y es maximizar el valor de sus acciones. Que el propio mercado recompensa la integridad y la deshonestidad. Si tú mientes o cometes un fraude, acabarás siendo castigado y perdiendo dinero. Básicamente lo que la revista le responde a estas personas que hacen este juramento es que la ética y la moral en los negocios no es un primer plano como ellos lo decían, sino algo que puede quedar relegado, porque lo que importa es que el valor de nuestra empresa crezca. Los que hicieron el juramento obviamente estuvieron en desacuerdo y concluyeron por decir lo siguiente. Bueno, antes de decir lo que ellos concluyeron, quería mencionar antes cómo es visible esto que proclamaba la revista The Economist. Cuando ellos colocan los valores éticos y morales en segundo lugar, pueden ocurrir ciertas cosas que terminan haciendo cosas, por poner un ejemplo, algo ilegal para poder conseguir dinero o que su empresa avance. Termina haciendo lo que decía Roger, un desastre moral y ético. Entonces los del juramento se muestran en contra de ello y dicen lo siguiente: los beneficios se han vuelto un falso Dios. Eran algo bueno que se ha convertido en un valor absoluto, y el resultado ha sido una catástrofe moral y social. El juramento fue un esfuerzo para derribar un ídolo cultural que tiene una influencia amplia y sistemática sobre el ordenamiento social. Es decir, con tal de los empresarios acceder a beneficios, alcanzar algún beneficio, eran capaces de vender la ética y la moral. Y lo que estas personas dicen es, ellos convirtieron los beneficios en un ídolo
tanto así que son capaces de hacer cualquier cosa por obtenerlos. Hablemos ahora de los ídolos en nuestra cultura. En su libro The Real American Dream, o en español El verdadero sueño americano, una reflexión sobre la esperanza, Andrew Del Banco, el autor, escribió lo siguiente: utilizaré el término cultura para referirme a las historias y los símbolos mediante los cuales intentamos mantener a raya la sospecha melancólica de que vivimos en un mundo que no tiene sentido. Básicamente lo que él dice, todos creemos que vivimos en un mundo sin sentido y la cultura funciona como aquellos ideales que creemos que pueden mantener a raya ese sinsentido de nuestras vidas. Por ejemplo, el patriotismo cultural te da una razón para tu existencia. Ya mi vida no carece de sentido porque ahora soy un patriota, un nacionalista y lucho por mi patria. La cultura se mete en el corazón de tal manera que hace eso. Entonces, para ejemplificarlo o para ilustrar este punto, el autor habla acerca de Estados Unidos y de cómo su cultura fue siendo transformada. Y él habla de Estados Unidos en 3 fases. La primera, dice que Estados Unidos era una nación que se basaba en Dios y en el cristianismo. Y por medio de ello daba respuestas al sufrimiento y al gozo. Esta perspectiva nos da a entender que Estados Unidos tenía su esperanza en Dios. Pero ¿qué le pasa a Estados Unidos? Aparece la ilustración. Y cuando aparece la ilustración, lo que hace este movimiento es quitar a Dios de escena y exaltar al hombre. Entonces Estados Unidos deja de ser una nación que confía en Dios y empieza a tomar ella misma como nación esa deidad y convertirse en la nación redentora. Ya la esperanza no está en Dios, sino en la nación. Estados Unidos, la tierra de los sueños. Pero el autor termina concluyendo que eso no queda ahí, sino que avanza a una tercera fase. Dice, entre la gente joven, el punto de vista, América es lo primero, propio de los mayores que agitaban las banderas, ya es historia. Ahora la vida consiste en crear un yo mediante la maximización de la libertad individual frente a las limitaciones de la comunidad. Ya no es América es lo primero, ahora es yo soy lo primero. Y lo podemos ver en nuestra cultura, en nuestra sociedad, todos buscando lo suyo. No hace falta, para ello solo tendríamos que abrir las redes sociales y darnos cuenta de la decadencia de nuestra cultura por pensar solamente en el yo. ¿Cómo nos pueden esclavizar nuestros ídolos culturales? El autor del libro el autor del Banco, así es el apellido, señala que al principio de nuestra historia la sociedad giraba en torno a Dios y a la religión. La respuesta a nuestro problema cultural debe ser una dosis mayor de religión. No necesariamente. La idolatría está tan extendida que también domina esta área. Los ídolos ahora de nuestra religión. La idolatría funciona ampliamente dentro de las comunidades religiosas cuando la verdad doctrinal se eleva al rango de falso Dios. Ojo, esto es una declaración tremenda. Podemos exaltar el conocimiento bíblico y la verdad bíblica al estándar de un falso Dios. Esto sucede cuando las personas se fundamentan en la rectitud de su doctrina para decidir cómo las ve Dios, en lugar de hacerlo sobre el propio Dios y su gracia. Yo tengo la doctrina clara, seguro que soy cristiano. No es así. Soy cristiano porque Él me amó y murió por mí. Pero convierto la doctrina, lo que es bueno en la religión, en un ídolo, en un falso Dios. Se puede ver en los dones espirituales, en los cuales tal vez algunos los confunden como frutos. Ay, mira, tengo tantos dones espirituales, es evidente que estoy dando fruto. Debo ser cristiano. El progreso en el ministerio, cuántas vidas he cambiado en este mundo, a cuántos les he predicado.
falso ídolo, la propia vida moral. Como hemos llevado una vida de virtud, sentimos que Dios nos debe su respeto y su apoyo. Soy bueno, Dios me va a aceptar en su reino. Falso ídolo. Del banco dice que la cultura sacó a Dios de la ecuación, y tal vez fue por los efectos tóxicos de la idolatría religiosa que han provocado el desafecto extendido del mundo respecto a la religión y al cristianismo. En el ejemplo de Estados Unidos vemos cómo la nación saca a Dios de su fundamento. Del banco dice que tal vez fue por la idolatría religiosa, que termina mostrándole al mundo que somos iguales que ellos, y por eso Dios no es digno de confiar. ¿Para qué lo vamos a tener en nuestras agendas? Pero al mismo tiempo funciona al modo inverso, porque la cultura porque la idolatría religiosa comienza porque adoptamos los patrones culturales, entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo escapamos? Solo mediante Cristo. Hasta ahí voy a dejar los 3 ídolos, mis hermanos. No solamente tenemos que enfrentarnos a los ídolos de nuestro corazón, los que hemos visto en semanas anteriores, sino los dioses colectivos de la cultura y de la religión que pueden forzar los ídolos personales creando una combinación ponzoñosa, dice el autor. ¿Cómo así? Por ejemplo, un pobre joven que se siente indefenso como persona puede ser presa fácil de movimientos sociales que alimentan el odio racial y religioso. Hay muchos jóvenes sin identidad, son presas fáciles de las agendas, de las políticas, pueden ser tomados rápidamente por cualquier movimiento discriminatorio, religioso o racista. Otro ejemplo, una joven a quien su familia no ama y que ha crecido en la cultura del consumismo, de la imagen y del glamour, puede verse afectada por un trastorno alimentario. Los valores que ella ve de un estándar de belleza o de un estándar de estética pueden llevar a una mujer que no se sienta que está cumpliendo esos valores, lo que muestra la sociedad, a tener un trastorno de salud, mostrando que está escuchando las voces de ídolos falsos, lo que me dice la cultura. ¿Qué digo con esto, mis hermanos? Que los ídolos que nos impulsan son complejos. Se pueden ver de tantas maneras. Hemos visto 2 ejemplos ahora que acabo de mencionar. Pero cada quien puede contar su historia y saber cómo los ídolos se revelan en sus vidas. Son tan complejos y tienen muchas capas y están ocultos a nuestros ojos. Los ídolos tienen muchos matices. Entonces, así a rasgo general, hemos mencionado entonces el Dios del beneficio, el ídolo en la cultura y los ídolos de la religión. Los matices que esos 3 tipos de ídolos puedan tener son infinitos. Pero nosotros nos vamos a centrar ahora, ya habiendo visto eso, nos vamos a centrar en un personaje, en la palabra. Los invito a que podamos ir al libro de Jonás. Yo tuve problemas para encontrarlo antes de empezar la enseñanza. Está después de Abdías. ¿Alguien recuerda la historia de Jonás? La ballena, dice alguno. Era una ballena. Lo anterior fue introducción, mis hermanos. Ahora sí vamos a entrar al cuerpo de esta enseñanza. En Jonás podemos ver un ejemplo tremendo de la realidad de cómo nuestros ídolos motivan nuestros actos en muchos niveles. No es que de esto se trate el libro de Jonás, pero estudiando el libro de Jonás podemos encontrar esta realidad de la que acabamos de hablar muy palpable. Leamos Jonás 1:2. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí.
Por Segunda de Reyes 14:25 sabemos que Jonás había llamado al rey israelita Jeroboam a seguir una política militar expansionista para ampliar las fronteras del país. Podemos ver un poco de la historia de Jonás en Segunda de Reyes. Sus contemporáneos, Amós y Oseas, se oponían a la corrupción de los administradores monárquicos, o sea, los reyes. Sin embargo, Jonás parece haber ignorado las fechorías del rey, movido por su celo nacionalista para aumentar el poder y la influencia de su país. A semejante profeta como Jonás, nacionalista, le dejaría anonadado el mandamiento de Dios que le ordenaba ir a Nínive y predicar contra ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dios le había dicho que fuera a Nínive a decir que su maldad había subido contra Dios. Era un mensaje de juicio. Entonces, ¿por qué Jonás se pudiera haber impulsado a no querer ir? Pensemos primero quién era Nínive. Era la ciudad más poderosa del mundo, la sede del imperio asirio, cuyo ejército amenazaba con conquistar Israel y las naciones vecinas. Y aunque la misión de Jonás, aquí viene la respuesta, solo consistía en pregonar en contra de ellos por su maldad, no habría motivos para enviarle una advertencia a menos que hubiese la posibilidad de eludir ese juicio. No habría motivos para enviar un mensaje de advertencia si no existiera la posibilidad de eludir el juicio. Y Jonás lo sabía. Jonás no quería que eso ocurriera. Temblaba ante la posibilidad. Entonces, él al haber recibido ese mandato de Dios, esta misión de ir a Nínive, yo les pregunto a los que conocen la historia, ¿qué hizo Jonás? Se escapó. Lo que escuché fue un montón de murmullos. Jonás huyó. Leamos el versículo 3. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Podemos pensar muchas... El libro mismo nos da la razón por la cual Jonás huye, pero nos la da al final. Si fuéramos unos lectores que vamos leyendo el libro por primera vez, podríamos pensar algunas cosas. Por ejemplo, que tal vez Jonás tenía miedo de fracasar, iba a estar en Nínive, era un solo profeta delante de una nación pagana, tal vez lo podrían haber matado si no aceptaban su mensaje. O tal vez tenía miedo, pero no de fracasar, sino de tener éxito. Porque al sobrevivir Nínive podría seguir siendo una amenaza para Israel. Entonces, ¿por qué huyó? Y la respuesta, mis hermanos, es por la idolatría. Y aquí entra en escena todo lo que mencionamos al principio. El Dios del beneficio, la cultura, la religión, Vamos a ver esos ídolos ahora. Presten atención a la siguiente frase, que la voy a leer tal cual como lo explica el autor. ¿Por qué huyó? La respuesta vuelve a ser por idolatría, pero de un tipo muy complejo. Jonás tenía un ídolo personal. Anhelaba obtener el éxito en su ministerio más de lo que quería obedecer a Dios. Al primero. Además, Jonás estaba influido por un ídolo cultural. Antepuso los intereses nacionales de Israel a la obediencia a Dios y el bienestar espiritual de los ninivitas. Ahí está el ídolo cultural. Y por último, Jonás tenía un ídolo religioso, que era la arrogancia moral. Se sentía superior a los ninivitas malvados y paganos y no quería que se salvaran. Los ídolos culturales y personales de Jonás se habían fusionado en una amalgama tóxica que estaba totalmente oculta a su vista, y lo indujo a rebelarse contra el mismo Dios al que tanto le enorgullecía servir. Todos los ídolos que Jonás tenía se mezclaron, y el autor lo dice así, se volvieron una amalgama tóxica que no lo dejaba ver a Jonás
con claridad lo que el Señor quería hacer. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿no nos pasa esto también a nosotros? Cuando queremos tener éxito en nuestros ministerios sin hacer las cosas bajo la obediencia a Dios porque creemos que hay un camino más fácil o mejor de hacer las cosas. O cuando nos dominan nuestros intereses culturales antes que lo santo. O cuando somos religiosos y nos sentimos superiores a los pecadores. En el versículo del 4 al 6 de Jonás, del primer capítulo, Dios envía una tormenta por causa de la desobediencia de Jonás. Una tormenta de tal magnitud que los marineros paganos que estaban en ese barco, hasta ellos mismos fueron capaces de darse cuenta de que algo no estaba bien, de que estaban atentando contra Dios mismo y querían saber quién era el culpable de ese hecho, de que Dios les enviara semejante tormento. Entonces lo que ellos hacen es echar suertes y cae sobre Jonás. Jonás estaba dormido en medio de la tormenta, no le importaba nada. Y lo que hacen estos hombres es preguntarle, ¿por qué nos has hecho esto? Por tu culpa estamos a punto de morir. Y Jonás lo que hace es decirles es, bueno, si yo soy el culpable, yo no estoy obedeciendo el mandato de Dios, tírenme por la borda, tírenme al mar. A tal punto llegaba la idolatría de Jonás que no le importaba morir. Simplemente prefería morir antes que llegar a Nínive. Moisés entonces ya echado al mar, es tragado por un gran pez. Y yo dije, bueno, ambos eran profetas. Jonás en el fondo del mar es tragado por un gran pez y ahí eleva una oración a Dios. Vamos a leer Jonás 2. Voy a leer versículo 1, versículo 4 y 8 al 10. Dice así. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. 4. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. 8. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Amén. Ahí en esta versión que leí dice los que confían en ídolos vanos. La Reina Valera dice vanidades, los que siguen vanidades ilusorias. El autor nos explica un poco acerca de qué es esa palabra, su propia misericordia abandonan. El autor nos explica qué significa esa palabra misericordia. En el idioma original esa palabra es chesed. Chesed es el término hebreo que habla del amor de Dios en su pacto, o sea, su gracia redentora e incondicional. En esta oración empezamos a ver que tal vez Jonás está teniendo un despertar de su idolatría. Vemos que empieza como a arrepentirse, como que hay un cambio. Y parte de lo que él ora dice que los idólatras olvidan su propia misericordia, su propia chesed, su propia gracia. ¿Qué nos quiere decir Jonás con esto? Que Nínive, aun siendo Nínive, tenía gracia. Los idólatras olvidan su propia gracia. La gracia es gracia, nadie es digno de ella, lo cual hace a todos los hombres iguales delante de Dios. Y al darse cuenta de esto, al darse cuenta de que esta nación, Nínive, los idólatras, él está hablando de los idólatras en su oración que han olvidado su propia misericordia, él añade lo siguiente: la salvación viene solo del Señor. Parece que él cayera en la cuenta que no depende de la raza o de ninguna clase de persona. No depende de si son paganos o si son judíos.
parece con esa expresión. Parece concluir Jonás que la gracia y la salvación no se debe a ninguna cualidad o mérito que tengamos. Entonces, según Jonás, lo que impide la entrada de la gracia en una vida es la idolatría. Y él estaba padeciendo de esto. Y como les digo, mis hermanos, parece que estamos viendo que Jonás se da cuenta. Él no podía ver la gracia de Dios en su vida. Su miedo al fracaso personal, su orgullo en su religión y su amor inquebrantable por su país se habían fundido en un compuesto idolátrico y mortal que cegaba su vista espiritual. Y como resultado no quería extender esa gracia a toda una ciudad que la necesitaba. Quería verlos muertos a todos. No era capaz de ver su gracia, su propia gracia, y por eso no era capaz de extenderla a otros. En el Nuevo Testamento hay una confrontación que Pablo le hace a Pedro. ¿Sí la recuerdan? Está en Gálatas. Pedro estaba cenando con unos hermanos que no eran judíos, y cuando Pablo entra a la sala, Pedro adopta una posición distinta, se aleja de ellos. Cuando Pablo vio que Pedro se negaba a cenar con los gentiles cristianos, le reprendió por su racismo. Los judíos tenían una ley para ellos. Sentarse a la mesa con una persona significaba darle la bienvenida. Y al sentarse, y ellos veían a los gentiles como impuros, no eran parte del pueblo de Dios. Entonces Pedro se sienta con ellos a la mesa y de repente aparece Pablo en escena y lo reprende. El autor lo ve bajo los lentes de que parecía racismo. Pero ¿cómo lo reprendió Pablo? No le dijo, hey, estás transgrediendo las normas sobre el racismo, sino más bien que le dijo que Pedro no actuaba conforme al Evangelio. Pablo sostenía que el prejuicio racial negaba el mismísimo principio de la salvación por gracia. Básicamente le estaba diciendo, Pedro, si todos somos salvos por la gracia, ¿cómo puedes sentirse superior a nadie? ¿Cómo puedes sentirse superior a los que no son judíos? ¿Cómo puedes excluir a otros en virtud de su raza o nacionalidad? Y parece que ese era el problema de Jonás. Y es un problema que es completamente anti-evangelio. Es todo lo contrario. El evangelio es para todos. No mira raza, no mira género. Y ojo, qué triste que ahora me tengo que aclarar que género se refiere a masculino o femenino. Nada más. No mira edad. Pero parece que este era el problema de Jonás con los ninivitas. El que no confía en la gracia de Dios confía en cualquier otra cosa, aun su nacionalidad, y Jonás sufría de esto. Pero humillado en el pez, comenzó a comprenderlo. La salvación es por gracia. Y por consiguiente estaba disponible para todo el mundo. Parece que sus ídolos culturales ya iban desapareciendo, y entonces es cuando el pez lo vomita a tierra y el profeta tenía una nueva oportunidad. Ahora vamos a introducirnos en lo que es un final impactante en la historia de Jonás. Leamos Jonás 3, 1 al 5. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó.
Para sorpresa de Jonás y la nuestra propia, los habitantes de la ciudad respondieron en arrepentimiento. Dijeron, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Aquí, al menos temporalmente, manifestó remordimiento y la voluntad de reforma y Dios tuvo misericordia con ellos. A nosotros nos gustaría que Jonás terminara en el versículo 11 del capítulo 3. Pueden buscarlo. Jonás 3:11. No existe. A nosotros nos gustaría que el libro de Jonás terminara diciendo, y Jonás se volvió a su propia tierra con regocijo. Caramba, el hombre estaba en pecado contra Dios, se arrepiente, sufre, lo arrojan al fondo de un mar. Se arrepiente y va y predica y la ciudad también se arrepiente. Esperaríamos que hubiera regocijo en el corazón de Jonás y ya se acabara la historia, pero no es así. Jonás se enoja. Leamos el versículo 1 al 3 del capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Al final se revelaron plenamente las motivaciones del corazón de Jonás. Él sabía que Dios los iba a perdonar. Sus ídolos revelaron el aborrecimiento de Jonás por esa raza y esa nación. Jonás los odiaba hasta tal punto que consideraba que lo peor que podía pasar es que Dios los perdonara. Estaba dispuesto a confrontar, para él lo peor que podía pasar era que Dios lo perdonara. Básicamente, lo peor que me puede pasar a mí es que te encuentre a ti en el cielo. Tremendo Jonás. No quiero que alcancen perdón ni gracia. ¿Qué pasó? Jonás no se había arrepentido. En el vientre del pez, Jonás había empezado a entender que la idea de que todos los seres humanos son indignos del amor, todos los humanos son indignos del amor de Dios por un igual. Y por consiguiente todos ellos tienen el mismo acceso a la gracia divina. Pero las idolatrías de Jonás se habían reafirmado con creces y su aceptación de la gracia de Dios en el capítulo 2 había sido sobre todo intelectual. No había penetrado en su corazón. He ahí. Jonás representa una advertencia de que los corazones humanos nunca cambian rápida o fácilmente, incluso cuando el mentor directo de una persona es el mismo Dios. El autor da un ejemplo y él pregunta, ¿cómo puede una persona saber que hay ratas, saber en qué punto de su sótano hay ratas? Pregunta para pensar, ¿cómo puede una persona saber que en el sótano de su casa, en qué lugar de su sótano hay ratas? ¿En qué lugar del sótano se esconde? Y él decía, no es bajando lentamente, porque si empiezas a bajar un escalón tras otro, les das chances de que empiecen a ocultarse más. Antes bajas corriendo y todas empiezan a salir despavoridas ante el estruendo que ocasionas. ¿Por qué el autor trae ese ejemplo en su libro? Para explicarnos que la verdadera naturaleza de nuestros corazones se revela bajo presión, en las experiencias de la vida real. Eso fue lo que le pasó a Jonás. En una situación bajo presión salieron todas las ratas. Se descubrió todo lo que había en él. Su verdadero carácter salió a flote. Todos los cristianos, por ejemplo, dicen y creen que Cristo es su Salvador, no su carrera profesional ni su riqueza. Esto es lo que decimos, pero si bien Jesús es nuestro Salvador, hay otras cosas que siguen reclamando su poder sobre nuestros corazones. Y Jonás nos demuestra que una cosa es creer en el Evangelio con nuestras mentes y otra, grabarlo en lo profundo de nuestros corazones
de modo que afecte todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. A Jonás lo seguía controlando la idolatría. Es importante ver ahora cómo hemos visto los ídolos al principio, hemos visto cómo los ídolos se manifiestan en la vida de Jonás. Ahora pensemos un poco, antes de seguir con Jonás, cómo esos ídolos afectan nuestras vidas. ¿Cómo podía Jonás estar furioso porque Dios es compasivo, amoroso y paciente? Se preguntará la mayoría. La respuesta es que cuando un ídolo toma el control de su corazón, crea una serie de definiciones falsas de éxito y el fracaso, de la felicidad y la tristeza. Redefine la realidad en sus propios términos. Cuando un ídolo toma tu corazón, empieza a decir, así es como son las cosas, no como creías, no a la de Dios, sino a la mía. Cada ídolo hace eso, empieza a redefinir los términos, lo que está bien, lo que está mal. Casi todo el mundo piensa que un Dios todopoderoso, de amor, paciencia y compasión es algo positivo, ¿cierto? Pero si debido a su ídolo, su bien último, que es el poder y el estatus de su pueblo, entonces todo aquello que se interponga en ese camino es por definición malo. Dios, que tú seas compasivo es algo bueno, pero si tú te interpones en el camino de mi ídolo, del nacionalismo, de defender a mi nación, de no destruir a los paganos, entonces para mí que tú seas compasivo es algo malo. Se redefinen los términos. Ya un Dios compasivo no era bueno para Jonás, era algo malo. Cuando el amor de Dios le impidió aplastar a los enemigos de Israel, Jonás, motivado por su ídolo, se vio forzado a considerar que el amor de Dios era negativo. Y al final los ídolos pueden conseguir que llamemos bien al mal y mal al bien. Ojo, esto es lo peligroso de los ídolos. Bonito cuando los definimos al principio, bonito cuando lo vemos en la vida de Jonás. Pero ¿y ahora que vemos las repercusiones que pueden tener en nuestras vidas? Es para temerles. Los ídolos no solo distorsionan nuestros pensamientos, sino también nuestros sentimientos. No solamente cambia la forma de pensar, sino también nuestro afecto en nuestro corazón. Leamos Jonás 4, del 4 al 9. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Jonás tenía esperanza de que aún pasara algo. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir, y decía, mejor me es la muerte que la vida. Creo que no hace falta explicarlo, está muy claro. Jonás se aparta, encuentra un lugar donde ocultarse, Dios hace crecer una planta para cubrirlo del malestar del sol, pero Dios luego manda un gusano para que acabe con esa planta. Dios introdujo en su vida otra decepción, aunque a menor escala. La respuesta ante que la planta muriera fue la misma que cuando los ninivitas se arrepintieron. Mátame, mejor me es la muerte que la vida. Y parece que no es comparable, o sea, estamos hablando de una planta frente a una nación, personas. Pero parece que para Jonás no importa eso. Causa la misma tristeza y la decepción. Las emociones de Jonás estaban tan magulladas que este nuevo desencanto volvió a llevarlo al borde de la locura. Y estaba demasiado furioso para seguir viviendo. Esta vez, cuando Dios le preguntó si su ira estaba justificada, Jonás respondió que sí, que se enojaba hasta la muerte. Dios lo confronta con la realidad y no le dice que la ira sea mala, dado que él mismo habla regularmente de su ira ardiente contra la injusticia y la maldad. Sin embargo, la ira de Jonás era injustificada y desproporcionada. La idolatría distorsiona nuestros sentimientos.
dice el autor. De igual manera que los ídolos son cosas buenas que se han convertido en objetivos últimos, los deseos que generan nos paralizan y sobrepasan. ¿No les ha pasado que de pronto tienen algo en sus vidas de gran valor que aprecian y cuando les es quitado empiezan a pensar que ya mi vida no tiene sentido, no puedo seguir adelante, necesito esto para poder continuar? O ven algo que otro tiene y dicen, necesito eso en mi vida, y nos desvivimos porque no lo tenemos. Y esto es lo que provoca nuestra idolatría. Nos hacen esclavos y nos llevan a pensar que si no logramos aquello que nos prometen, hemos fracasado. Aquí una nota del autor me pareció interesante, la voy a leer. Cuando la idolatría se proyecta al futuro, cuando alguien o algo amenaza a nuestros ídolos, nos produce temor y angustia el futuro. Cuando se proyecta al pasado, cuando fallamos a nuestros ídolos, conduce a una culpa irremediable. He fracasado. Cuando la idolatría se proyecta en la vida presente, cuando las circunstancias bloquean o derriban nuestros ídolos, nos sumen la ira y el desespero. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto no está aquí? Son sentimientos negativos, todos. Y los ídolos no solamente afectan nuestros sentimientos y emociones, sino que también nuestra vida entera, en cuanto a nuestra ansiedad por el futuro, nuestra tranquilidad en el presente y nuestra paz para con el pasado. Y nos llena solamente de sentimientos negativos. Y todo esto pasaba en el corazón de Jonás. ¿Por qué había perdido su voluntad de vivir? Uno no pierde el deseo de vivir a menos que su vida carezca de sentido, y el sentido de la vida de Jonás era la liberación de su país. Este es un deseo positivo, pero se había convertido en algo supremo, y por consiguiente los asirios le provocaban odio y una ira inconcebibles, porque eran un obstáculo para alcanzar el ídolo. Ahora, los que provocaban la ira y el desespero de Jonás eran Dios y su misericordia, porque el Señor era una barrera hacia el futuro de Israel que Jonás anhelaba. Leamos Jonás 4, 10 a 11 para terminar con la historia de Jonás. Vamos a dejar descansar a Jonás. Leamos estos pasajes. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Por favor, Jonás, son personas que no saben distinguir entre la izquierda y la derecha. Están vacíos. No conocen nada del amor ni de la gracia. Pero su amor idolátrico por su país y arrogancia habían acabado con la compasión que Jonás pudiera llegar a sentir por las grandes ciudades y naciones del mundo, y lo único que le importaba era su país. Pero Dios era distinto. Dios concluye mostrando un contraste entre él y Jonás. Básicamente es como si Dios le dijera, puede que tú no sientas compasión por esa ciudad, pero yo sí. Y Dios dejó claro que pensaba amar a aquella ciudad malvada y violenta de un modo que Jonás había rehusado amarla. ¿Qué significaba eso? Y cómo Dios hizo lo que no hizo Jonás. Siglos más tarde, alguien entró en la historia y anunció a sus asombrados oyentes que era el último Jonás. En Mateo 12, 39 al 41. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo dijo que Él era el último y perfecto Jonás. Lo hizo en una confrontación con los fariseos, señalándoles
que ellos querían una señal para ver si era el Mesías, y él les dijo, la única señal que van a tener es la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el fondo del mar dentro de un gran pez, yo voy a estar en el fondo de una cueva, una tumba, por 3 días, 3 noches y resucitaré. Por culpa de su idolatría, Jonás fue arrojado al mar, a la muerte, para calmar la ira de Dios. Y ese evento nos recuerda algo que ocurrió. Lo pueden encontrar en Marcos 4. Es un pasaje del relato es un relato de la vida de Jesús que evoca la historia de Jonás del Antiguo Testamento. Hubo una ocasión en la que Jesús estaba en una barca con sus discípulos y había una gran tormenta. Y los discípulos tenían la misma actitud de los marineros. Estamos que nos morimos. Así como Jonás estaba dormido en ese navío, Jesús en esa barca también dormía tranquilo. Y los discípulos lo levantan. ¿Que no tienes cuidado de nosotros y no ves que perecemos? Y Jesús en ese instante calma la tormenta con un mandato de su voz. Es una historia muy parecida. En ese momento a Jesús no lo tiraron al mar porque él no tenía pecado y la tormenta no era por su culpa. Pero sí lo arrojaron luego a la muerte. A Jonás lo dieron por muerto, lo tiraron al mar. Y aunque Jesús no lo tiraron al mar en ese momento, sí lo arrojaron a la muerte, su propio pueblo, por los pecados de ellos mismos. Dios deja entrever a Jonás que pensaba amar a las grandes ciudades del mundo, a las perdidas, de un modo que Jonás no lo haría. Y en el Evangelio de Jesucristo, el auténtico Jonás, Dios cumple esa promesa. Amó a los paganos de otras tierras. En esa promesa entramos tú y yo, porque aunque hemos querido ver cómo Nínive también era apto para la gracia, no podemos dejar a un lado el hecho de que aún así eran malos y eran perversos. Pero esos también somos nosotros. Por eso es que la promesa de salvación a todas las naciones, el interés de Dios de salvar no solo a Nínive, sino a todo el mundo, por eso nos interesa a nosotros, por eso nos interesa cómo un profeta no fue capaz de hacerlo, porque era la salvación, era una imagen de la salvación que era para ti y para mí. Extranjeros, de naciones ajenas a Dios. A nosotros Jesús fue un mejor Jonás que vino y nos predicó, pero con todo el corazón puesto en que nos arrepintiéramos y fuéramos reconciliados con Dios. Ahora, ya para terminar, Jonás acaba con una pregunta. Dios pregunta a Jonás lo siguiente: yo no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y esperamos una respuesta a esta pregunta, pero el libro no nos la da, porque el libro acaba ahí. Y no hace falta que nos preguntemos si Jonás se arrepintió y vio la luz. Eso es lo que debió haber hecho, porque de otra manera no conoceríamos su historia. Jonás tuvo que habérsela contado a otros. Piensen por un momento, ¿quién iba a contar una historia en la que queda como un necio en todo momento? Un malvado. Sino un hombre cuyo corazón se ha visto conquistado por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué no se plasma la respuesta de Jonás en su libro? Bueno, podemos pensar tal vez que Dios apuntó una flecha, dice el autor, de cariñosa reprensión al corazón de Jonás. La lanzó y de repente Jonás se desvaneció y nosotros entramos en la trayectoria. Dios hace la pregunta a Jonás, pero Jonás desaparece de escena y tal vez la pregunta sigue su curso y llega hacia el lector del libro, hacia ti y hacia mí. Tal vez la pregunta va dirigida a nosotros porque tanto ustedes como yo somos Jonás. Estamos tan esclavizados a nuestros ídolos que no nos importan las personas que son diferentes y que viven en las grandes ciudades o que incluso forman parte de nuestra familia pero son difíciles de amar.
Mis hermanos, les pregunto, ¿estamos dispuestos a cambiar como lo hizo Jonás? Porque si es así, entonces debemos mirar al postrer Jonás, cargar con nuestra idolatría. Él carga nuestra idolatría, la quita de nosotros, la carga hasta el profundo del mar, haciéndonos libres para amar a los perdidos. Ya sin esa carga, nuestra idolatría es quitada. Pero si la idolatría vuelve a tu vida en esta forma en que hoy hemos hablado, pídele perdón a Dios y recuerda que fue enterrada en el mar. Recuérdalo. Y no regresó de allí con Cristo. De la boca del pez, de lo profundo del mar, del sepulcro, solo salió Cristo, no nuestro pecado. Recuerda eso. Si te das cuenta que has pecado de esta manera, allá quedó. Y ahora soy libre. Pedimos perdón a Dios y seguimos. Tenemos un mejor Jonás. Vamos a orar.